También les puedo mandar mis coordenadas al finalizar esta sesión, no hay ningún problema, les puedo dar mi teléfono, mi correo electrónico, podemos estar en contacto ahí todo el tiempo que querramos. Como dijo Sol, yo soy la coordinadora editorial del suplemento El Dominical. El suplemento El Dominical es un suplemento que tiene más de 53 años, más de 50 años, 53, 54, no recuerdo ahorita, saliendo con el diario El Comercio todos los domingos. Entonces, para mí integrarme al Dominical fue un reto, de verdad, muy grande, porque yo recuerdo haberme acercado mucho a este suplemento de niña y no entender casi nada de lo que decían. Pero igual me acercaba al suplemento y lo ojeaba, y me daba mucha curiosidad porque, claro, relacionamos a veces el tema de la cultura con la alta cultura y por lo tanto hablamos en difícil. Y esto de hablar en difícil nos juega en contra por más de una razón, porque no nos estamos acercando a todo el público, no estamos acercándonos, estamos perdiendo la oportunidad de llegar a todo el público que podríamos llegar. Entonces, para mí entrar a trabajar en el Dominical fue un reto, porque el momento en el que yo entré estaba en una etapa de transición, estaban apostando sobre todo por hacer un suplemento literario, pero tenía, o sea, un suplemento muy diferente al que yo había conocido cuando era pequeña, ¿no? De hecho, el Dominical ha pasado por varias transiciones. Ahorita, en este momento, somos solo 2 personas las que trabajamos en el suplemento y nos ocupamos tanto de la parte impresa como de la parte web. Y la web es una de las cosas que ha hecho que nos ha retado más, es una de las cosas que ha hecho que busquemos darle un nuevo enfoque o un mejor enfoque a nuestro trabajo, ¿no? La idea es que más personas se acerquen al trabajo que nosotros hacemos y la idea es divulgar o difundir la mayor cantidad de información cultural posible de manera legible para las personas. ¿Por qué legible? Porque queremos acabar con esta dicotomía de alta cultura, baja cultura, ¿no? Que por mucho tiempo ha separado a los lectores, y no solo a los lectores, sino también a quienes producen información, a quienes crean información. Entonces, tanto la web como las redes sociales nos han representado un reto, creo yo, para el periodismo cultural. Y hay que diferenciar, creo, entre el utilizar un lenguaje sencillo y banalizar nuestro trabajo. Creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? El hecho de hacer que nuestro lenguaje sea más sencillo para poder llegar a más personas no significa que debemos hacer que nuestro trabajo no valga o que nuestro trabajo pierda rigor o no toque temas importantes o no toque los temas en su complejidad, en su completa complejidad, ¿no? Entonces, yo quisiera que este taller fuera lo más participativo posible. Yo sé que ustedes ya tienen experiencia trabajando en el área cultural, entonces creo que va a ser mucho mejor si empezamos a retroalimentarnos. Y para eso me gustaría que tomemos como base una pequeña diapositiva que he hecho y destacando temas sobre los que me gustaría conversar con ustedes. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve, ya, perfecto. Bueno, el taller, sabemos, es sobre periodismo cultural. ¿Qué es la cultura? ¿Qué entendemos nosotros por cultura? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan cuando empiezan a hablar de cultura? No sé quién me puede responder. Yo antes de entrar a trabajar, antes de ser periodista en realidad, cuando pensaba en cultura, pensaba que era algo reservado para los privilegiados. Cuando fui creciendo, cuando entré a la universidad, yo estudié en San Marcos, debo reconocer que me moví en un ambiente bastante snob y fue para mí un reto porque yo llegaba de un colegio de barrio, no de un colegio de barrio de clase media baja, y bueno, si bien dentro de mi colegio yo era una de las personas que más leía o que más iba al cine o que más buscaba información, cuando llegué a la universidad pues encontré gente que había leído 300 libros más que yo, había visto 3000 películas más que yo y sabía muchísimo más que yo. Y eran tan snobs la mayoría que de verdad a veces te quitaba las ganas de leer las cosas que ellos te recomendaban o de ver las películas que te recomendaban, porque te lo decían con una pose de, yo he visto esta película, tú no la has visto, pero ¿cómo es posible que no la hayas visto? Entonces, de verdad, eso en lugar de motivar, a mí me botaba. A mí me botaba y yo decía, ¿esto qué? O sea, esto
algo reservado para alguien que ha sido bendecido por Dios o algo así, ¿no? Sin embargo, la universidad te cambia, pues, ¿no? O sea, pasar por la universidad implica adquirir un conocimiento al cual antes de repente yo no había tenido acceso. Entonces empecé a ver las cosas de forma distinta. Y si hay una cosa que me propuse al conocer a esta gente que te miraba de forma extraña cuando tú decías, no sé, yo no he visto Ciudadano Kane. Ay, pero ¿cómo no has podido ver Ciudadano Kane? No. Yo me prometí no ser de ese tipo de persona. ¿No? Me prometí a mí misma no ser así y hago el esfuerzo para cumplirlo, porque me parece que con esa actitud lo que hacemos es alejar a la gente en lugar de abrir la curiosidad o abrir el campo a la curiosidad o abrir el campo a la imaginación o al querer aprender nuevas cosas. Entonces, ¿qué entendemos por cultura ahora que ya no somos, o sea, ya todos los que estamos acá hemos trabajado en el ámbito cultural? ¿Cómo podemos definir la cultura? A ver. Ah, ¿Puedo hablar? Sí, claro. Podríamos entender como lo que es todas las costumbres, manifestación artística, actitudes de un lugar, ya sea de un pueblo, de un país. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hablemos de manifestaciones de un pueblo, manifestaciones, eh, toda manifestación y creación humana, dice Jorge Arturo Valdivia. ¿Y qué más? ¿Qué más entendemos por cultura? ¿Qué más se les viene a la cabeza a ustedes cuando hablamos de cultura? ¿O estamos de acuerdo con lo que se ha dicho? Eh, puedo. Sí, Luis Felipe. Genial. Bueno, yo diría que cultura es todo este background de creencias, actitudes, conocimientos que nosotros juntamos a lo largo de nuestras vidas. Ujú. Sí, también es una definición de cultura. Ahora, no hay una sola definición de cultura. No he venido aquí a darles la respuesta correcta. No sé, no estamos jugando quién quiere ser millonario. Lo que vamos a ver hoy día es, sabemos lo que es periodismo, pero cómo manejarnos en el periodismo cultural desde una definición de cultura que pueda ser lo suficientemente profesional para que nosotros podamos ejercer nuestro trabajo. Acá he puesto dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? La primera dice, para referirse a la cultura es pertinente considerar el punto de vista desde el cual se comprende este concepto. Puede partirse de la definición del antropólogo británico Edward Taylor, quien en 1871 concibió la cultura como esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. Entonces, esto tiene que ver más o menos con lo que ustedes han dicho hace un momento, ¿no? Aquello que una sociedad tiene como referente, aquellas prácticas, aquellas creaciones, aquellas formas de comportamiento, incluso lo que está aceptado aquí culturalmente, y eso lo hemos dicho muchas veces, siempre decimos, es cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegó la migración venezolana acá, la forma de hablar de ellos, decíamos, bueno, es que allá se habla así, eso es parte de una cultura, acá se habla de forma distinta, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Y una cosa que los pongo ellos de ejemplo porque en algún momento ha sido un choque cultural, dicho de la mejor manera, y la oportunidad que he tenido yo de conversar con muchas personas de Venezuela, te dicen, oye, acá hablan muchas jergas, ¿no? Entonces, el hablar jergas también es parte de nuestra cultura. Y de hecho, les cuento una anécdota. En el 2011 yo fui a un taller de periodismo, a un taller de crónicas en Cartagena, en la Fundación de Nuevo Periodismo, y habíamos periodistas de diversos países. Yo era la única peruana. Había periodistas de Chile, de Venezuela, de El Salvador, ¿no? Había un chico de El Salvador que me dijo, eres la cuarta periodista peruana que conozco y eres la primera a la que casi no le entiendo. Y yo me moría de vergüenza, ¿no? Porque dije, pero es que en ese momento yo hablaba muchísimas jergas, entonces las jergas también son parte de nuestra cultura. Las jergas, el que más me entendía era un mexicano, creo que con los mexicanos teníamos ahí un lenguaje muy parecido, ¿no? Pero la forma de hablar también define nuestra cultura. ¿Y por qué? Porque las jergas se refieren a palabras que tienen que ver con nuestra identidad. Por ejemplo, yo decía, habla causa, ya lo decía por fastidiarles, ¿no? Y me decían, causa, ¿qué es causa? O sea,
¿Por qué causa? La definición de causa del diccionario de la Real Academia Española es una que no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando, ¿no? Y yo les pasaba a explicarles, no, mira, la causa es un plato que se hace así, no sé qué, y nosotros, bueno, como en el Perú hablamos mucho de comida. Pero en fin, eso fue todo un choque cultural para mí, nunca me había sentido tan incomprendida en la vida. Bueno, adicionalmente, cabría mencionar los tres componentes fundamentales de la noción de cultura analizados por la antropología y estudiados por el sociólogo francés Pierre Bourdieu: hábitos, origen social y educación. Esta es otra forma de entender la cultura, ¿no? Para este autor, la cultura se adquiere y la diferencia de su planteamiento radica en la forma de adquirirla. Se plantean entonces dos formas de acceder a la cultura natural y la cultura adquirida. Y yo creo que con la historia que les conté al inicio podemos hablar de la diferencia entre la cultura natural y la cultura adquirida. Es decir, yo les contaba que cuando yo estaba en el colegio a mí me gustaba mucho leer y claro, pero la biblioteca de mi colegio era pequeña, entonces el acceso que yo tenía en ese momento a la cultura era muy reducido. Cuando llegué a la universidad aprendí muchísimas más cosas y fue el sistema educativo el que me dio, el que me dio la oportunidad de adquirir otro tipo de cultura. Entonces ahí está el ejemplo de cultura natural y de cultura adquirida. Pero vamos a referirnos ahora a una definición que hace la UNESCO. La cultura es la que da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Esta definición de cultura es mucho más amplia, porque si nos ponemos a desmenuzarla, por ejemplo, dice, es lo que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Está hablando de valores, está hablando de formas de ver el mundo. No está hablando solamente de creaciones culturales. Está hablando de una forma de comportarse, está hablando de procesos sociales incluso, y está hablando de investigaciones, ¿no? De trabajos de investigación, cuando dice busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Entonces, es una definición un poco más global y bastante amplia, lo que también hace que la definición de periodismo cultural sea un poco compleja. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué es el periodismo cultural? ¿Qué es para ustedes el periodismo cultural, amigas y amigos? ¿Qué me pueden decir? Creo que es lo que tiene que ver justamente con la difusión mediante las herramientas del periodismo de todo aquello que justamente dote al hombre de esta capacidad de reflexionar, ¿no? Que puede ser la literatura, la filosofía, el arte en general, ¿no? Sí, sí, muy bien, Felipe, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea, otra definición de periodismo cultural? Sí, bueno, que quisiera intervenir. Sí, Fátima. Sí, para mí algo importante para definir claramente el periodismo cultural no es solamente entender el concepto de difusión, porque a veces ese sentido de que se confunde como publicidad cultural, o sea, ese sentido Ujú, de que muchas veces las notas periodísticas, o informes o reportajes o entrevistas son como solamente elogio, solamente reconocimiento, solamente echar flores a una propuesta artística, cultural, pero ese sentido que se ha perdido un poco el sentido de ver de repente un poco de manera crítica o como influencia o cómo reacciona la sociedad frente a lo que se compone como cultura, ¿no? Entonces yo creo que se podría ver también ese lado de difusión, pero también como de análisis y de ujú, profundizar. sí, 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 exactamente, Fátima, muy bien dicho. Es gracioso porque el periodismo en general nos da la oportunidad de tener espacios de opinión, de tener espacios de información y de tener espacios de opinión. El problema es cuando los periodistas confundimos esos espacios, ¿no? Y el problema es cuando usamos mal nuestros espacios de opinión, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que dice Fátima, ¿no? Si un amigo escribe un libro, pues si es mi amigo lo voy a tratar bien, y si no es mi amigo de repente voy a ser más objetivo y eso tampoco está bien, ¿no? Creo que es el tema de ser responsable con los espacios en los cuales
expresamos nuestras ideas y con los cuales exponemos nuestro trabajo es una cosa que vamos a ver más adelante, pero que sí, sí es importante tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del periodismo cultural? A ver, miren, aquí de un par de libros sacó estas definiciones. Dice, entendemos de forma pragmática por periodismo cultural el que se ocupa de difundir las actividades habitualmente consideradas culturales, literatura, pensamiento, artes plásticas, arquitectura, teatro, música, danza, cine, televisión. También incluimos la información que aborda de forma más genérica cuestiones relacionadas con las industrias creativas y con el patrimonio histórico. Eso es en el sentido más formal. Y ya que tenemos otra definición de... esto lo saqué de un libro de un periodista español que se llama Sergio Ávila San Juan. Después les voy a pasar las separatas con un fragmento de ese libro. Y bueno, el periodista cultural debe darle vida y praxis al concepto de la cultura de UNESCO, que amplíe el panorama cultural. No solo existen las bellas artes como propias de una élite que las manifiesta, sino que hay expresiones culturales entre el pueblo o las comunidades indígenas de un país que a través de la difusión de sus propias costumbres, ritos y expresiones culturales de todo tipo mantienen la identidad, la cohesión de la sociedad, su historicidad que es transmitida de generación a generación. Cultura viene del latín cultus, que significa cultivo. Esa es la misión del periodismo cultural, que el ser humano cultive su más alta manifestación espiritual, las artes, cualquiera que el ámbito en que se manifiesten, o las manifestaciones culturales que definen e identifican a diversos pueblos. Este es del periodista Néstor Martínez. También les voy a pasar cómo separata un capítulo de su libro sobre periodismo cultural. A mí me gusta mucho más esta definición. En este párrafo me parece que tenemos mucho más cosas de las cuales hablar, ¿no? Si bien la diapositiva anterior, el párrafo anterior, hablaba de la cobertura de hechos, la cobertura de publicaciones, de inauguraciones o de manifestaciones culturales, productos culturales específicos, esto amplía mucho más la idea de aquello que podemos hacer con nuestro trabajo. Por ejemplo, dice, hay expresiones culturales entre el pueblo o las comunidades indígenas de un país que a través de la difusión de sus propias costumbres, ritos y expresiones culturales mantienen la identidad, la cohesión de la sociedad, su historicidad. Esto a mí me parece un reto, porque normalmente cuando hablamos de manifestaciones culturales de comunidades nativas o comunidades indígenas, que no forman parte del mainstream de las manifestaciones culturales que estamos acostumbrados a cubrir, normalmente nos vamos por lo folclórico. Y eso a mí me parece que es un error. Me parece que es un error que debemos corregir tanto los redactores como los editores, ¿no? Y a veces eso significa una lucha con el editor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esta segunda definición de periodismo cultural? Yo estoy mucho más de acuerdo con esta segunda definición. Uh-huh. Creo que la primera es muy restrictiva, digamos, a una, entre comillas, a una élite que puede acceder, ¿no? Digamos, de manera mucho más amplia a las bellas artes. Y que incluso pienso que esta segunda definición nos saca un poco de esta idea habitual, ¿no? De que cultura se restringe, no sé, a la vida de los museos o a la vida de, digamos, de las exposiciones artísticas como tales, ¿no? Creo que de esta manera se amplía esto, ¿no? Se amplía esta visión y inclusive se hace más interesante porque, digamos, cultura puede ser incluso la forma particular, no sé, que tiene de comunicarse un grupo social específico, ¿no? Entonces, es como que mucho más amplio lo que hay que investigar y lo que hay que difundir en esta segunda definición. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis Felipe. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre estas definiciones? Hola, Katy. Hola. Aquí Rubán. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí Sí, escondido bajo el...? como Aletea Editorial. Sí, como le te... Yo creo que esta definición sí funciona mucho, pero es hermosa en el sentido teórico, pero en la práctica, primero yo siento que no hay
un desarrollo de periodismo cultural porque está altamente centralizado y Ujú, porque de acá hace un tiempo la prensa en general le ha quitado más espacio a la gente que hace cultura, ¿no? Entonces, eh, hacer esto es un poco difícil. O sea, una cosa es cultivar esto, pero a veces te quitan la parcela donde supuestamente deberías cultivar, ¿no? ¿Cómo podríamos, de alguna forma u otra, creo que eso sería la pregunta más que el ujú, comentario, conciliar la parte de venta, porque igual se cree mucho que la cultura no vende, o al menos es la percepción que nos hacen dar los medios grandes, sobre todo, ujú, frente a que la cultura sirve, ¿no? ¿Para qué sirve la cultura en última cuenta, ¿no? ujú. Mira que, bueno, acá les voy a contar algunas cosas de repente que espero que queden entre nosotros. Eh, sí es cierto que, por ejemplo, ahora con la pandemia, lo primero que se hizo en los periódicos es recortar páginas. Y gracias, Luis Felipe. Y las secciones que más páginas tuvieron que sacrificar fueron las secciones culturales. Como dice Juan, eh, se cree que la cultura no vende, se cree que la cultura no interesa, pero para eso, o sea, me pregunto cuánto hemos hecho nosotros por derribar ese mito. Efectivamente, de repente no a mucha gente le interesa la exposición surrealista de un pintor recién egresado de Bellas Artes, donde, donde el común del público puede ver solamente rayas y sombras. Es probable que a mucha gente no sea eso de interés masivo, pero eso no puede ser lo único que ofrecemos en nuestros espacios culturales. Yo sé que todos, pero, o sea, probablemente acá, todos los acá presentes, no lo sé, pero la mayoría de periodistas tenemos un fetiche con el papel. Y mucha gente cuando nos manda notas de prensa o cuando hacemos una nota nos dicen, pero va a salir en el impreso. Y a mí me causa gracia por varias razones, ¿no? Por una, porque los periódicos cada vez venden menos. Otra, porque la gente no siempre lee el periódico en papel en este tiempo, por más que lo compre. O sea, yo vivo en un edificio, que en el edificio hay 4 o 5 departamentos suscritos al comercio. Y cuando yo voy a recoger mi periódico los fines de semana, porque yo solamente tengo suscripción de fin de semana, veo acumulados los periódicos de toda la semana de algún departamento. Entonces yo digo, estos señores, ¿por qué siguen suscritos si no chapan su periódico en toda la semana? Entonces el hecho de que ese periódico se haya vendido no te garantiza que haya sido leído. No, claro, cuando se enteraron que yo trabajaba en el comercio, mis vecinos se ríen y se burlan de mí y me dicen, no te molestes si encuentras una nota tuya en el piso del ascensor. En fin. Entonces, y otro motivo más por el que me causa gracia esto del fetiche de querer salir en el papel, es porque la web ha desplazado por todos lados el impreso. O sea, si compramos, yo estoy suscrita al diario los fines de semana por 3 razones. La primera, porque dije, bueno, me suscribí en la pandemia, dije, bueno, vamos a poner un granito de arena a mi chamba. La segunda, porque como no estoy yendo a la oficina, estoy haciendo teletrabajo, eh, no tenía mi archivo de dominical, porque yo tengo mi archivo del dominical desde que entré, bueno, tenía un archivo mucho más grande, pero mi mamá se encargó de desaparecerlo. Pero desde que entré al comercio, al dominical, tengo todos los dominicales en los que he trabajado guardaditos. Entonces dije, bueno, voy a recuperar mi archivo, ¿no? Y tercero, porque por otro tipo de trabajo que hago necesito juntar los periódicos. Entonces, por eso me suscribí a la edición de fin de semana. Pero a veces yo ni siquiera abro el periódico el fin de semana, pero me leo el diario todos los días, lo leo en la web. Entonces, es más, una cosa que no debería decirles, pero que normalmente hacemos en el diario, es poner en el impreso la versión corta y la versión más larga, la versión con más fuentes, con una crónica incluso mejor escrita, que sin sacrificar las figuras literarias que normalmente uno quiere meterle a su crónica, las que la ponemos en la web, no en el impreso. Entonces yo digo, la desesperación de salir en el impreso, de verdad, no la entiendo. O sea,
entiendo que es una costumbre, pero no la termino de entender. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque si hay un campo que creo que nos da la oportunidad y no le hemos sabido aprovechar todavía del todo, es la web. Yo como coordinadora del Dominical soy responsable también de la web del Dominical. Y al principio me costó mucho, a pesar de que yo siempre he sido muy tecnológica y siempre he estado muy metida, he tenido blogs, soy una de las primeras que tuvo Twitter acá en el Perú y me costó mucho a mí la transición porque entender la lógica de los lectores de la web versus la lógica de los lectores del impreso, no me había fijado que era una lógica distinta. En la web competimos con muchas cosas, competimos con agencias de noticias, competimos con prensa internacional. Entonces yo creo que hay dos cosas que no estamos aprovechando acá en el Perú, en general en el periodismo cultural, ¿no? Normalmente replicamos mucho las noticias de agencia. Yo digo, si yo como trabajadora del comercio replico una nota de AFP y el mismo lector limeño acá tiene la oportunidad de ver esa nota de AFP o en El Comercio, o en La Vanguardia, en El País, en la BBC, qué sé yo, versus una nota que hizo El País sobre el mismo tema, que lo desarrolló con entrevistas, con ejemplos, con lecturas, porque también otra cosa de la que vamos a hablar es de las fuentes documentales, que me parecen muy importantes y que en el periodismo cultural podemos aprovechar mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a preferir el lector? ¿Mi nota del comercio, que es la volteada del cable de AFP, o va a preferir entrar a la web del País para leer una nota que es sobre el mismo tema, pero que está desarrollada, que te puede contar una historia, que tiene enlaces, que te recomienda libros, que te recomienda, no sé, estudios? ¿Qué va a preferir? Evidentemente, va a preferir la nota del País. Analicemos cómo trabajan los diarios como El País. Un titular atractivo, la firma de un periodista reconocido, que eso se gana pulso y no es fácil, pero se gana con el tiempo. ¿Qué más? Recursos interactivos. Y esas cosas tipo recursos interactivos no los tienes en el impreso. Yo suelo hacer mucho notas de cultura contemporánea con información de estudios, de trabajos de investigación, de ensayos. Y en la web, evidentemente les doy el enlace a todos. Entonces, la persona que los lee va a poder, si le interesa el tema, va a poder acceder a todos esos recursos a los que yo también he accedido y sacar sus propias conclusiones. Lo que yo le estoy haciendo es ofrecerlo dentro del menú de mi nota, ¿no? Para que vea, mira, yo me di la chamba de leer todo esto, si tú quieres leerlo, puedes hacerlo. O de ver estos videos, de ver estas películas, de ver estos documentales, qué sé yo. En el impreso no tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿cuánto en realidad estamos aprovechando la web? Y creo que la web es una herramienta que tiene, si bien algunas particularidades a las que tenemos que adaptarnos, y eso lo vamos a ver también en el taller, tiene una universalidad que nos puede llevar a lo que les decía al principio de este taller, a poner la cultura en un lenguaje sencillo al alcance de la mayor cantidad de personas. Yo les pregunto ahora mismo, todos ustedes son periodistas, tengo entendido, ¿no? O difusores culturales, y todos están relacionados con la difusión de programas o de diferentes productos culturales. ¿Cuántos de ustedes utilizan la web, las redes, para difundir ese trabajo que ustedes realizan? Entonces, ¿pueden levantar la manito para contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11, 19, no está mal. No está mal. ¿Y alguno de ustedes me quiere contar cómo les va con esa página web, con esa difusión? Pueden abrir su micro y contarme, ¿eh? Y empezar a contarme. No es necesario que yo les dé la palabra. ¿A ti? Dímelo.
nosotros estamos tratando de movernos, pero creo que es complicado es la regularidad, ¿no? O sea, siento que el Internet es tan vertiginoso que no me permite procesar la información y hacer, no sé, una nota que sienta que valga la pena. Y eso que yo no hago esto tan seguido, ¿no? Pero yo siento es como que me jala y me bota, ¿no? Y cuando hacemos algunas cosas, a veces haces una nota y no tiene la cantidad de lectores porque no es la cantidad de contador de lectores que necesitas, ¿no? Pero no sé, es un poco conflictivo eso, al menos en el caso de nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Ok, bueno, vamos tomando nota de las cosas que van diciendo. Juan me dice la periodicidad y el alcance, esas son tus preocupaciones, ¿no? Sí. A ver, ¿quién más? Sí, Katy, justo complementando lo que dice Ruan, nosotros con Entre Líneas, básicamente es un medio que se encarga de la difusión cultural y a veces es un poco, a veces me pone triste porque hacemos una nota y yo he tratado de buscar cómo quizás construirla, estructurarla y no llega a las personas, no tiene comentarios, entonces eso hace que también creo que no tenga yo la mayor motivación de seguir compartiendo, por más que sé que es necesario. Lo que yo hago al menos es que las notas siempre vienen afianzadas, o al menos con Ruan, con una entrevista o con un evento. Entonces creo que muchas veces nos agarramos de ese punto en entre líneas y hace que la nota ya sea un complemento más, cuando quizás la nota debería ser mucho más importante. Entonces por ahí yo también siempre tengo mis dudas de cómo formular, qué hacer, pese a que nosotros constantemente estamos subiendo información, hacemos eventos y a veces el hecho de que no tenga alcance, sí, desanima un poco sobre todo porque el sector cultural no tiene al menos en Arequipa un medio especializado, ¿no? Ujú, ujú. Ok, Sol. El alcance sí, el alcance es un tema. Ok. ¿Alguien más? Katy, yo algo que Dime. estaba, bueno, yo no he trabajado en medios impresos, mi experiencia ha Ujú, sido en medios virtuales, ujú, pero algo que en los medios virtuales tenemos en cuenta, no sé, pienso que podría ayudar en el tema de la ujú, difusión cultural. No pienso que sea la única solución, pero algo que ayuda es hacer que las notas sean interactivas o, digamos, presentarlas en formatos que puedan hacer que la persona no solamente lea un texto, sino que de alguna manera esté enlazado, digamos, por ejemplo, lo que mencionaba Sol hace un ratito, ¿no? Que cuando es como una entrevista, como que funciona mejor. Y es que ese tipo de contenidos que tienen más, no sé, dibujos, que tienen ujú, gráficas, como que de alguna manera generan más la atención o hacen más sencilla la información. En donde yo he trabajado, por ejemplo, tratamos de que los textos no sean tan amplios, sino ujú, poder matizarlos con imágenes, con videos, ¿no? Con detalles como ujú, estos. Entonces, pienso que de repente por allí podría ser un refuerzo para, ujú. para mejorar la llegada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis Felipe. Yuri dice, el detalle es que escribimos sin saber a qué público nos estamos dirigiendo. Ajá, eso es interesante. Público objetivo. El público objetivo, eso es muy, muy importante. Sergio y Estefano tienen la mano levantada. ¿Alguno de ustedes quiere participar? ¿O la dejaron levantadita nomás hace un rato? Buenas tardes con todas y todos. Quería hacer un comentario. ¿Se Sí, puede? Estefano. Sí, claro, Estefano. Bienvenido sea. Justo la compañera que antes que yo dijo algo exacto, ¿no? Que había que bueno, el problema era el público objetivo, creo yo. Y coincido con Ujú, ello, ¿por qué? Porque pienso que sí, la web es un espacio amplio para poder publicar o producir notas, pero como si nos ceñimos a los conceptos de cultura, justo hay comunidades o grupos que tienen intereses en común, ¿no? Y no todos ujú, comparten quizá la visión o el gusto por lo que se difunde o se trata en el espacio cultural o en el periodismo cultural. Por ejemplo, a ver, yo sigo una plataforma que se llama Crónicas de la Diversidad, que ujú, difunde contenido de cultura LGTBI o ujú, LGBT.
más, pero no tiene el mismo alcance, ¿no? Porque no todos tienen el mismo interés, ¿no? E incluso soy testigo de que, por ejemplo, la poesía trans no tiene espacio en plataformas web o en medios impresos. Y es ahí donde ahorita se puede contar quizás con el internet, con la rapidez de esta, pero no hay interés, o bueno, depende del interés o del público a quien nos queremos dirigir, ¿no? Sí, definir el público. Definir el público es muy importante. A ver. Dice Handel, creo que también hace falta tener algunos conocimientos sobre cómo posicionar los contenidos que realizamos en los buscadores web. Más conocimiento de SEO. Sí, el SEO también es importante. Daniela tiene levantada la mano. Sí, hola, yo también quería hacer un comentario. Sí, Dani, dime. Porque yo colaboro con una iniciativa de un medio de comunicación independiente y está más enfocado a jóvenes. Y algo que hemos visto es cómo poner, digamos, una noticia o un post. Hay mucho esto de que tenemos que ir cambiando, adaptándonos a lo que está como que pegando entre los jóvenes. Por ejemplo, poner un carrusel, porque muchas veces pasa que escriben un artículo y nadie entra a ver el artículo, pero si pones ese mismo texto en otro formato, es más accesible o la gente piensa que se lee más fácil y por lo tanto tiene la oportunidad de compartirlo. Porque creo que la gente coge el artículo y la publicación y la comparta también es importante para su difusión. Y ahí entran juegos como que la estética o los colores, la tonalidad y también el lenguaje con el que se está hablando. Porque, por ejemplo, en el que nosotros trabajamos, que es para un público más joven, el lenguaje también juega una parte importante en usar las, los o hasta usar la X para hacer post. También juegan cómo lo comparte la gente y el público al que se está dirigiendo esto. Claro, lo del público objetivo es súper importante. Y mira, eso lo voy a tener en cuenta para la próxima sesión para hablar del tema. Sergio tenía la mano levantada desde hace rato. No sé si quiere decir algo, Sergio. Sí, bueno, me gustaría comentar un poco Sí, claro. las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, he notado de que mucha gente no tiene la costumbre de leer textos muy extensos. Entonces, mientras más conciso, más preciso sea, en ese caso, pues, ¿no? Pero por otro lado también hay un bombardeo de información, ¿no? Como que de alguna forma los medios de comunicación en redes nos leen la mente, ¿no? Por ejemplo, si estamos buscando cierta información, nos comienza a llegar más desinformación, y quizás de repente poner los atajos para que direccionen directamente a nuestra publicación, en este caso ya sea pues un concierto o algo que queremos plasmarlo, se hace un poco más complicado. Entonces, ahí el problema en este caso también es el exceso de información que viene por todos lados para el público al cual estamos llegando, porque va a tener más información, pero muchas veces, a veces acumulamos toda la información, pero no nos da tiempo de ver toda la información que llega, ¿no? Entonces, ese también es otro problema, es una avalancha lo que tenemos en contenidos, muchas veces pues pasan desapercibidos lo que podemos ofrecer también, ¿no? Como autores. Sí, tienes razón, el exceso de información a veces nos juega en contra, muchas veces nos juega en contra. Sí, Sergio, muchas gracias. Cecilia. Buenas tardes, Katy. ¿Qué tal? Bueno, yo quería comentarte un poco acerca de mi experiencia personal. Yo trabajo escribiendo libros para niños y adolescentes que van al plan lector. Y el problema que encuentro siempre, bueno, problema entre comillas, ¿no? Porque felizmente hay difusión en los medios, pero no hay una prensa especializada en literatura infantil juvenil, ¿no? Que pueda hacer una, digamos, una crítica especializada y que sepa, por ejemplo, de educación, de psicología y todo esto que va a las aulas de clase, ¿no? Y también te quería comentar respecto a lo que dijiste del papel. Trabajé con Cristina Puma de Making Connection, que, bueno, no sé si la conocerás. Sí, la conozco, Cris. Sí, con ella trabajé la prensa de uno de mis libros y actualmente estoy haciendo mi tesis de la maestría, que es la influencia del periodismo digital en la literatura infantil y juvenil de autores nacionales. Y bueno, llamo a Cristina y la entrevisto como parte del trabajo
y hablamos justamente de eso, de salir en medios grandes y en el papel. Y ella, bueno, según su punto de vista, es favorable porque cuando las personas ven que te han publicado en papel y en un diario como por ejemplo El Comercio, que es un diario grande y de prestigio, entonces ellos inmediatamente ya piensan de que tu libro es el mejor. Lo creen bueno, de hecho que ahí no publican a cualquier libro, ¿no? Entonces te da la garantía de que es un buen libro y te da la seguridad y bueno, ella siempre recomienda pues tratar de salir en medios grandes, ¿no? Y sobre todo en impreso, ¿no? Bueno, igual después se digitaliza esa nota impresa pasa a ser digital y ya se difunde en redes, ¿no? Incluso también se puede poner el link del desarrollo de la noticia en la web, ¿no? Pero es muy, muy valorado la impresión, ¿no? En papel. Entonces, a pesar de que la nota puede estar más desarrollada en la web, eso ya tiene un valor que, bueno, tiene mucho tiempo y que, no, que uno debería ser consciente de eso, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que de por sí ya la gente lo percibe como que saliste en impreso y eso es muy, muy importante porque le da calidad a tu trabajo, ¿no? Así lo perciben los demás y creo que es bueno tomarlo en cuenta. Sí, sí, lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados, o sea, todos aquí hemos crecido, creo, creo, no sé la edad de todos los participantes, pero creo que hemos crecido o hemos nacido con la idea de ver un periódico impreso, ¿no? De la gente que paga por comprar ese periódico, esa revista y leerte. Y yo creo que esa es una de las cosas que hace que valoremos más el hecho de que salga en un periódico o una revista impresa, que la gente paga y creemos que en Internet la gente no debe pagar y que todo debe ser gratis. Y ahí también hay un debate, ¿no? Porque no todo puede estar poniendo su esfuerzo, su tiempo, su trabajo al servicio de los demás, entonces debería tener alguna compensación, pero ese es un debate enorme alrededor. Igual yo entiendo el romanticismo del impreso, ¿no? O sea, entiendo lo que significa para una persona llegar al impreso. Es cierto también que como el espacio en los medios impresos es reducido, ahora se selecciona mucho mejor, o al menos la idea es seleccionar mucho mejor las cosas que van a salir en el papel porque tienes menos espacio. Te soy sincera, aquí en Lima tengo amigos en todos los medios y cualquiera, tanto mis amigos como yo, podemos dar fe de que la selección para las cosas que salen en el papel no siempre es la más rigurosa y no siempre es la mejor. A veces salen cosas que tú dices, ¿es en serio? O sea, yo no hubiera dado ni nota web, ni nota de papel, ni nada. Pero algunos criterios, y no les voy a mentir, ¿no? Sobre todo en el periodismo cultural, creo que en el periodismo cultural a veces son más evidentes, ¿no? O sea, si tu amigo, o el amigo del editor, o el amigo del director sacó un libro, o sacó una muestra, o sacó lo que sea, es muy probable que ese editor te termine recomendando o te termine diciendo, mira, tienes que meter esto. No les voy a mentir, eso no está bien. Eso es lamentablemente una práctica común en los medios grandes y creo que también en los medios chicos. Estoy segura, acá conozco algunas páginas web aquí en Lima donde pasa exactamente lo mismo, ¿no? El amigo del amigo, lo que no quiere decir que el libro o el trabajo sea malo, sino que se ha saltado una cadena o ha obtenido de forma más sencilla algo que otro creador obtiene de otra forma, ¿no? Entonces, para mí no es justo, pero es lo que pasa, ¿no? Es lo que hay en los medios grandes. Muchas veces he escuchado a mis amigas, a mis amigos renegar porque el amigo de fulanito presentó tal cosa y el editor quiere que salga, aunque sea una nota chiquita en el impreso. Y es como que cuando a veces dejas entrevistas importantes, que tú dices, bueno, yo puedo priorizar esto para el impreso, ¿no? Si tenemos poco espacio y queremos dar información importante, podemos dar esto, y a veces no te lo dan, ¿no? A veces no te dan ese espacio. Eso es una lucha que tenemos los redactores
en todos los periódicos y webs a veces. Pero bueno, no, yo creo que cuando son redacciones más pequeñas se pueden manejar mejor estas cosas, sobre todo cuando son medios independientes. Entonces, yo lo que les lo que les diría en ese sentido es, sí, tiene un valor, todavía tiene un valor salir en el impreso, pero que no salgas en el impreso no quiere decir que esté mal tu trabajo, que sea malo tu trabajo. A veces es que el redactor no vendió bien la nota al editor, eso también puede pasar, o que el agente de prensa no vendió bien la nota también. Me ha pasado que hay agentes de prensa que te mandan una nota para algo que es el mismo día y es como que si me lo ofreces el mismo día, lo único que voy a poder sacar va a ser una cosa general, no me has dado tiempo de trabajar el tema, o no me has dado tiempo de buscar un ángulo más noticioso o un ángulo que le guste a mi editor o que le pueda gustar a mi editor, un ángulo que pueda enamorar a mi editor. Por ejemplo, si sale, se me ocurre, una exposición de los egresados de Bellas Artes, por decir cualquier cosa. Y de pronto es un tema que todos los dibujos o todos los trabajos que se presentan giran alrededor de un tema importante, tipo la violencia contra la mujer, y hay trabajos que son novedosos, y que tienen una crítica social y de los que se puede hablar muchísimo, pero si me presentas la nota de prensa el mismo día y me dices, hoy día se inaugura y hay que sacarlo hoy día, pues, amigo, no voy a tener tiempo de hacer esa reflexión necesaria para poder presentar o para poder hacer que la gente, que primero que mi editor y después que la gente se interese más en tu exposición, porque ¿qué es lo que, siguiendo este ejemplo, qué es lo que puede jalar más ante el lector? ¿Decir que hay una exposición o que todos los días hay un montón de exposiciones, o darles a conocer el trasfondo de esta exposición? Yo creo que darles a conocer el trasfondo de esta exposición, sobre todo si es un tema tipo como el que les comento, violencia contra la mujer. Se pueden trabajar muchas cosas alrededor. A mí una cosa que me gusta mucho de trabajar en el Dominical en este tiempo es que me dan bastante libertad para tratar temas transversales, temas culturales, pero no enfocados específicamente en productos, o sea, no necesariamente un libro, no necesariamente una película, no necesariamente una exposición, pero sí a propósito de ciertos procesos sociales, poder trabajar los temas e involucrar en estos temas un libro, una película, un documental o algún otro producto cultural. ¿Sí me dejo entender? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que quieran que aclare, algo que quieran que repita, algo que quieran que profundice de lo que hemos hablado hasta ahora? Con toda confianza. No se peleen, chicos, uno por uno. Yuri tiene la mano levantada. Dime, Yuri. Gracias, Estefano. Yuri, no te escucho. ¿Alguien escucha a Yuri? Porque creo que está hablando, pero no lo escucho. No se le escucha. No te escuchamos, querido Yuri. ¿De repente puedes escribirlo? Sí, mejor escríbelo porque no te estamos escuchando. Bueno, mientras Yuri va escribiendo, ahí, de lo que ustedes me han dicho, hay tres cosas que me parece que les llaman más la atención y me van a hacer replantear algunas cositas de las que pensaba hablar con ustedes. Uno es el alcance del trabajo, el trabajo de difusión, el público objetivo y la presentación de las notas, la presentación de los trabajos. Ustedes trabajan quiero saber cuántos de aquí trabajan en algún espacio cultural, o sea, no en un medio grande o chico,
o no difundiendo información cultural, sino haciendo actividades culturales, haciendo actividades que deben ser, que podrían ser difundidas. ¿Quiénes de aquí trabajan en ello? ¿Solo Rujan? Y Fátima. Ya. Cecilia. Stephanie. No, Stephanie bajó la mano. No, Stephanie también. Ya. Sí, porque creo que me gustaría que ustedes que acaban de levantar la mano me comenten, no sé si todos o algunos, ¿cuál es la diferencia que ven entre el... Sarco Medina, ¿cómo estás? Claro, Sarco trabaja en difusión, sí, me consta. ¿Cuál es la diferencia que ven o cuáles son las cosas que más les atrae? Perdón, Yuri terminó de escribir. Trabajo en patrimonio arqueológico y en la experiencia se escribe en función como productos turísticos. En ese sentido, siento que no existe un tratamiento especializado para cada categoría de la cultura. Y tienes muchísima razón. Tienes mucha razón. No existe un tratamiento especializado para cada categoría de la cultura. Esto de la especialización es la segunda vez que sale, chicos. Bueno, les decía entonces, voy a regresar a tu comentario, Yuri, un ratito. Les decía, les preguntaba a quienes trabajan en la creación de productos culturales, ¿cómo ven o qué diferencias ven? ¿Cuáles son las cosas que más separan el hecho de producir información de productos culturales con hacer periodismo cultural? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las cosas que más, no sé cómo, no se me ha ido la palabra, se me ha ido la palabra. ¿Cuál es el choque que encuentran entre ambas actividades? Ahí está. ¿Cuáles son los choques? Sarco, Sí, tienes la mano hola. levantada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Katy. Buenas tardes para todos. Yo lo que veo de diferencia, por ejemplo, cuando yo hago una nota para poder difundir en medios, siempre tengo que resaltar un poco también, digamos, los valores de la institución a la cual genero la información, ¿no? Es también como si fuera una nota para cualquier institución, porque yo también hago notas para relaciones públicas, ¿no? Pero también tengo que buscar la forma como el periodista pueda aprovechar esa información, por más que sea institucional, tengo que darle de carne, ¿no? Donde él también pueda agarrar para poder, digamos, hacer su nota. Pero ahí viene un tema de equilibrio en la nota, ¿no? En cambio, cuando yo hago notas netamente culturales para algún medio, cuando colaboro, por ejemplo, cuando me piden una nota cultural, ahí yo tengo una mayor libertad, ¿no? Porque puedo agarrar el ángulo que yo desee e impulsar el ángulo que más creo pues es resaltante, ¿no? Como periodista, ¿no? Entonces yo veo ahí esa diferencia, ¿no? Porque, claro, la institución me dice, no, sí, pero yo quisiera resaltar que esto lo hemos hecho durante 6 años, 7 años. Claro, pero la pepa es de que tu libro es histórico, por ejemplo, ¿no? O tu libro aporta a la comunidad LGTBI. Ah, ya, pero ese es el ángulo, ¿no? Que yo pienso, ¿no? Pero tengo que hacer, pues, de moderador, ¿no? Ahí hacer entre resaltar lo de la institución y la nota, ¿no? Yo veo esas diferencias, ¿no? Sí, y tienes un buen punto ahí. No sé quién más quisiera participar. ¿Quién más quiere hablar de esto? Stephanie. Buenas noches, Katy. Bueno, buenas noches a todos también. Bueno, yo tengo una organización cultural aquí en Arequipa. Manejamos diferentes tipos de eventos y bueno, yo me he dado cuenta, porque también he trabajado con otras organizaciones, es de que a veces a nosotros como gestores culturales o como directores de las organizaciones, muchas veces nos toca hacer las notas de prensa, ¿no? Pero no existe un periodismo cultural especializado o que nos busque, ¿no? Yo me he dado cuenta, o sea, no, por ejemplo, nosotros hacemos, como mencionaba Sarko, ¿no? Presentaciones de libro o muestras de arte, pero nosotros generalmente enviamos nuestras notas de prensa de acuerdo a nuestro criterio a esperar si es que lo publican o no, ¿no? O si es que queremos una entrevista, nosotros somos los que coordinamos la entrevista, ¿no? O llamamos a los medios, bueno, al menos en mi caso,
yo hago este trabajo de gestión de prensa, ¿no? O sea, llamar, decir, ¿sabe qué? Que quiero una entrevista, ¿no? Para cierta persona, porque ha presentado un libro o ha hecho esto, entonces yo trabajo el tema de gestión de prensa. Y que pero no es de que hayan periodistas, o sea, que estén trabajando, o sea, específicamente de repente en estos rubros, ¿no? O sea, son contaditos, acá en Arequipa son contaditos los que trabajan, y creo que esto pasa, esto mismo pasa, también trabajo con una amiga en Cusco que también apoya la organización, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para la difusión de las actividades culturales somos nosotros, ¿no? Y ya y muchas veces no se sabe si la nota de prensa está bien o está mal, o de repente es mucha información, o de repente es poca información, porque no hay quien nos agarre y diga que se manda no sé esto, ¿no? Entonces yo siento que hay ahí un problemita. Sí. Si no hay prensa cultural, lo que pasa es que la prensa cultural, yo no sé cómo lo trabajan en Arequipa, de verdad, pero aquí en Lima no es que tú entres a hacer prensa cultural con una especialización tampoco, no es que, digamos, un problema es que en este país no hay especializaciones, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar una especialización en periodismo económico, no la encuentras fácilmente. Si quieres hacer una especialización en periodismo político o en periodismo científico, que son cosas en las que tú requieres hilar muy fino porque la información es muy precisa, no se encuentran. Entonces imagínense peor en periodismo cultural. Yo creo que la chamba de especializarte en periodismo cultural es una chamba de día a día, de buscar, de leer, de informarte, de tratar de diversificar fuentes. A ver, a mí de verdad no me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero lo voy a hacer con pudor. En el dominical, por la idea que manejamos de cultura, una semana yo puedo estar escribiendo sobre el gato que se encontró en Paracas, y la siguiente semana puedo estar escribiendo sobre el Internet feminista, y la siguiente semana puedo estar escribiendo sobre el Día del Orgullo Friki, o sea, las tribus urbanas como parte de procesos culturales. Yo soy periodista y estoy estudiando una maestría en género. No tengo especialización ni en arqueología, ni en sociología, ni en periodismo científico. ¿Qué hago entonces? La chamba para poder cubrir este tipo de temas es en realidad ardua y es cansada. Yo les cuento, yo no vivo con mi mamá, pero cuando iba a visitarla, llevaba mi laptop y le decía, bueno, mamá, voy a trabajar, ¿no? Y mi mamá me veía así, sentada en la computadora, y me empezaba a hablar, y le decía, mami, un ratito. Y me decía, ay, pero si estás ahí agarrándote la cara frente a la computadora. Y yo, estoy leyendo, estoy investigando, no estoy rascándome la cabeza. Es una chamba bien, bien solitaria esta, ¿ya? Porque tienes que ir alimentándote, no sé, los que hacen prensa cultural, ahorita de todo el grupo, los 19 que levantaron la mano al principio, yo lo que les recomiendo es que que se alimenten mucho de diversas fuentes, ¿no? O sea, yo sé que no tenemos tiempo, que nos quita tiempo la vida, que hay muchas cosas que hacer, que el trabajo a todos nos exprime, pero si no nos alimentamos, saben que Google es una gran herramienta realmente. O sea, de verdad, siempre dicen que si quieres esconder un secreto, busques en la segunda página de Google. No, la pongas en la segunda página de Google. Yo les digo, lleguen hasta la quinta página de Google cuando busquen algo. No se queden en la primera nunca. A mí me ha servido muchísimo, pero muchísimo. Una vez llegué hasta la página 23 en Google, ya así de obsesivo. Pero a mí eso me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que está en la primera página de Google es lo que todo el mundo va a tener. No solamente, o sea, no siempre es lo mejor. Lo que normalmente es lo que está en un sitio más rankeado, pero eso no quiere decir que sea la información más precisa o el único trabajo que hay sobre el tema. Miren, les voy a mostrar ahorita una nota que me costó mucho hacer, que publiqué la semana pasada. Espérate, les voy a compartir esta pantalla.
A ver, hace 15 años conocimos a la señora de Cao y cambió la visión que teníamos del Perú prehispánico. Si yo les digo a ustedes, hay que hacer una nota sobre la señora de Cao, ¿qué es lo primero que ustedes pensarían? Por favor, sean honestos. ¿Qué es lo primero que ustedes harían si yo les digo, hay que hacer una nota sobre la señora de Cao, pero no quiero que me hablen del descubrimiento de la señora de Cao? ¿Qué es lo que ustedes harían? Cecilia. Bueno, yo leí un libro que se llama Ian Chak, y es un libro de literatura juvenil donde unos niños van de excursión a esta zona arqueológica y descubren un portal y llegan a, bueno, a todo esto, ¿no? A lo que era el Perú antiguo, donde se desarrolló toda esta cultura y pasan todas, muchas peripecias, ¿no? Pero es un libro juvenil de amigos que tienen que regresar en el tiempo y es increíble. ¿No? Lo editó SM, una editorial con la que yo también trabajo, y va a colegios. Entonces, yo le daría ese ángulo, ¿no? O sea, lo llevaría por el camino que yo conozco, ¿no? Por la literatura infantil, juvenil, y promover la lectura, no solamente en las aulas de clase, sino también afuera, y de pronto organizaría una leída de texto, una firma. Lo que hacemos generalmente los que trabajamos en el medio editorial es hacer eventos en ferias. Se puede trabajar de distintas maneras, ¿no? O sea, como tú dices, es cuestión de encontrar el ángulo. Ok. Ok. Yuri dice que hablaría de la gestión de la huaca el brujo. Me parece interesante. ¿Qué más? ¿Qué otro ángulo le darían a la señora de Cao? Hablemos de la señora de Cao sin hablar del descubrimiento de la señora de Cao. Luis Felipe. Yo creo, se me ocurren dos cosas. Lo abordaría como una crónica, más que como un reportaje como tal. O sea, trataría de buscar, no sé, de contar una historia quizás desde la perspectiva de las personas que vivían en esa época o desde la perspectiva de la señora de Cao misma, tal vez. O también, o buscaría, o la otra opción sería buscar un enfoque actual desde donde abordar algo así como que lo que representa la señora de Cao, lo que representó la señora de Cao en esa época, ¿no? En el antiguo Perú. No sé si, sinceramente no he leído la nota, pero me parece que el tema del rol de la mujer, perdón, el tema del rol de la mujer me parece muy interesante. Creo que también mi enfoque iría por ahí. Sí, Jorge Arturo dice el papel de la mujer en la época pre-inca. Ese fue el tema, el ángulo que yo agarré, el papel de la mujer en la época pre-incaica. Entonces, yo les paso el link después, si tienen tiempo le dan una leída. Yo trabajo bastante, como les dije, con fuentes documentales, ¿no? Por ejemplo, bueno, introducción, la investigadora Nicole Puñas recoge en su artículo tal, los indicios de tal, Entonces empiezo citando un paper. Este es otro libro, yo lo había leído antes para otra nota, entonces ya sabía dónde buscar, pero si no, igual una buena googleada te manda de frente a... Mejor dicho, también te puede mandar este texto, una entrevista. O sea, para mí lo importante es tener más de una fuente, pero no necesariamente todas esas fuentes deben ser entrevistas, para mí. No. Por ejemplo, encontrar a Sofía Chacaltana para mí fue una bendición porque ella es arqueóloga de formación con una maestría en antropología y también ha tenido estudios de género. Entonces, tiene harto, o sea, es todo un cruce, la profesora tiene todo un cruce de información que era justamente lo que yo necesitaba. Entonces, fue una entrevista a Sofía, lo uní con el tema de la mujer cazadora. ¿Se acuerdan que el año pasado encontraron en Puno una mujer cazadora? Y bueno, Sofía lo que me dice es que las mujeres podían cazar, era algo que ya se sabía. O sea, me dijo, amiga, estás llegando tarde en la noticia. O sea, se sabía incluso antes de haber hecho este descubrimiento. Sigo hablando con Sofía.
Otro libro, este libro para mí es casi la Biblia, Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, de Sara Beatriz Guardia, que está completo en internet. Libros de María Rostorowski. Y esta que me pareció una investigación súper interesante, que se llama La imagen de la mujer de élite en la costa norte del Perú a través de las crónicas de Indias. Pero bueno, la señora de Cao cumplía 15 años, por eso hicimos esta nota. Pero encontrarle un ángulo que sea distinto a lo que normalmente se haría, porque lo primero que salió de uno de los jefes fue, bueno, hay que entrevistar a su descubridor. Y le juro que me salió así sin querer cuando estábamos en una reunión por Zoom. Les digo, ¿para qué? Y de verdad no entendía para qué entrevistarlo, porque el ángulo que yo tenía en la cabeza no era hablar de cuánto se ha avanzado en los estudios acerca de la señora de Cao, al menos no con el descubridor. Entonces, ahora, esta nota, increíblemente para mí, tuvo un montón de vistas. Yo no, o sea, claro, yo parto de la premisa que estando en el comercio tienes una ventana mucho más grande de la que tienen otros medios. Pero estar en el comercio no te garantiza que tu nota sea leída, tampoco, les cuento. Hay notas que tienen 0 vistas, 10 vistas, 15 vistas. Esta nota, increíblemente, tuvo bastantes vistas. No sé por qué. De verdad, les soy sincera, no sé por qué. Yo pensé, ay, la señora de Cao no va a jalarle a nadie, pero la compartí en mi Twitter y la compartieron un par de amigos más y en una hora tuvo más de 1500 vistas. Y eso para mí, de verdad, fue un récord. ¿Por qué? Porque una ventaja que tiene el comercio es que es el comercio y la gente entra a su página web. Una desventaja que tiene el comercio es que son tantas las noticias que se producen al día que tu nota se puede perder. Y si tu nota no le dan portada, se pierde más rápido. Entonces, tienes que difundirlo por otros medios. O sea, por último, la sección cultural no es la que tiene la parte principal del home del comercio. Miren, si entramos al home del comercio, ¿qué es lo primero que tiene? Actualidad, ¿no? Lo que ha pasado en el BRAE, ya llegaron los corresponsales del comercio al lugar donde fueron ejecutados. Todo esto es política. De pronto una nota de economía que sí tiene cierto tinte pintoresco, pero es economía. Todo política, internacional, política. Destacadas. Increíblemente una de Luis Miguel. Bueno, lo de Luis Miguel lo han puesto ahí porque no saben la cantidad de gente que busca notas de Luis Miguel todos los lunes. O sea, es una locura. Esa serie es una locura, pero en fin. Acá política, deportes, que siempre tiene un gancho, más política. Hasta ahora no vemos nada de culturales, ¿no? Internacionales, deportes, estos son contenidos patrocinados, columnas, que todo es política, los corresponsales del comercio, ciencia, una mezcla entre ciencia y locales, más política, mundo, ciencia. Chicos, ¿dónde está la cultura? No hay. Seguimos bajando. Las 4 UIT, Cruz del Sur, ¿ves? Economía, vacuna travel, no sé, internacional, no sé cómo calificar los notas sobre el turismo de vacunas. Las ciclovías en Lima, locales. Seguimos bajando y no hay cultura. Por fin una nota de cultura. ¿Quién es Illapa? El dios de la lluvia, el trueno y el rayo según la mitología inca. Una nota de cultura. ¿En qué parte de la bajada ya vamos? Estamos a punto de llegar al final de la página. Ya pasamos la mitad de la página del home del comercio. La desventaja es que hay tantas noticias y pasan tantas cosas que, como dijeron ustedes bien al principio, la cultura no es precisamente prioridad. A ver, ¿qué más han puesto en el chat? El papel de la mujer en época de Inca, sí. La señora de Cao y la mujer peruana actual, eso sería un enfoque así súper paja.
sería un paralelo entre las familias actuales donde las mujeres toman las riendas y como una mujer preincaica dominó una población, las nuevas señoras de Cao. Su Zarco está on fire. Bueno, entonces, uno de los retos que vamos a tener que superar en nuestro afán de hacer visibles nuestro trabajo cultural es cómo darle la vuelta a un tema para que este sea interesante. Y si bien, como creo que fue Sergio quien dijo que había que ver el tema de SEO, no me acuerdo bien. Sí, es verdad, hay que manejar el tema de SEO. Lo que pasa es que ahora ser periodista no es tan fácil como era al menos cuando yo empecé a estudiar periodismo. Yo empecé a estudiar periodismo en el 2000, yo tengo ahorita 38 años. Yo entré a la universidad con 16 años. Y la idea que yo tenía de un periodista era totalmente diferente a lo que hacemos ahora. Ahora tenemos que saber escribir, tenemos que saber editar videos, tenemos que saber tomar fotos, tenemos que saber hacer diseño, tenemos que saber manejar redes sociales, tenemos que hacer demasiadas cosas. Tenemos que saber cómo titular en SEO, tenemos que manejar así la web. O sea, nosotros tenemos que estar a la par de los programadores. Es más, hay muchos periodistas que trabajan y se han convertido en programadores para poder mejorar la visibilidad de su trabajo. Entonces, ser periodista ahora no tiene nada que ver con lo que era ser periodista hace más de 20 años. O sea, es una cosa completamente diferente. Y creo que no vamos a volver a esa época. No, hemos llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás en esta masificación de la información. Y lo que tenemos que buscar es que nos convenga a nosotros. Tenemos que buscar hacer de estas posibilidades del Internet que sean nuestro mejor aliado, que nos potencien, que nos ayuden a llegar, a que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de personas. Ustedes me dicen que en Arequipa no hay periodismo especializado en cultura. Si no hay periodismo especializado en cultura, díganme, ¿cómo es que se consigue publicar notas de cultura en Arequipa? ¿A quién me cuenta? Cuéntame, chismeenme, pues, alguien que me chismee. Sarco, tú tienes la mano levantada. ¿La has dejado levantada o tú eres el que me va a chismear cómo se logran hacer publicaciones culturales en Arequipa? Bueno, la dejé levantada, pero perdón, pero a ver, acá en Arequipa, bueno, no voy a contar ningún secreto, pero es la forma como yo trabajo, ¿no, gente? Y creo que, no sé si en todo lado es lo mismo, pero lo que tienes que hacer es eso, buscar un ángulo que sea activo, pero no solamente que ahí, el problema es saber, porque como bien dices, no hay un periodismo especializado, pero sí hay espacios donde generalmente, por ejemplo, Correo tiene primera fila, entonces te tienes que averiguar quién es el periodista que generalmente publica ahí o el editor que esté a la página. En lo igual, ¿no? Es de que hay 5, pero todos hacen todo. Entonces vas buscando periodistas que le gusta leer, por lo menos va al teatro, le gusta el arte, por ahí, bueno, por ahí sabes que puedes tener un aliado, ¿no? Igual en Sin Fronteras y todo. Lo malo es, por ejemplo, en televisión, todo lo que tú creías que es programa cultural, no lo es. Y cuando van para el lado de las artes más vistosas, digámoslo así, ¿no? Te estoy hablando de conciertos, cantantes, ¿no? Que es cultura, efectivamente, pero es lo que más llena esos espacios, ¿no? Vas con libro, no hay, entonces tienes que andarte averiguando cómo entrarle, ¿no? Cómo entrarle, tienes que ser muy creativo, ¿verdad? Tienes que ser muy creativo para poderle agarrar un ángulo que realmente atraiga al periodista y te diga, ¿no? Y la otra, el otro sistema acá en Arequipa es convocarlos a una rueda de prensa en el centro, porque acá no salen a periferia. Es muy difícil que salgan a periferia. Entonces, esa es atomización de eventos. Todo sucede en el centro. Y cualquier relacionista te va a decir, ¿no? La mejor hora es de tal hora, pero tienes que competir con 5 eventos más. Entonces, ahí tienes que hacer un trabajo de verdad de conocimiento de los periodistas para poder, con cada uno trabajar, ¿no?
Es un poquito pesadito, pero la verdad sí da resultados. Yo creo que sí da resultados. Bueno, en los años que tengo trabajando de esto, es la mejor manera que he visto, ¿no? Generar alianzas. Hay algo que también a mí me gustaría resaltar y es que al periodista se lo ve muchas veces como una pared, ¿no? Como una pared, más interesado en otros temas. Pero no es así, sino de que como tenemos 5, 6, 7 comisiones al día y tienes que cumplirlas, a veces realmente la cabeza no te da para tener tantos ángulos, ¿no? Pero siempre habrá un día que no vas a tener tanto y puedes darte un respiro para poder observar más allá de las notas que tienes y ver esos tesoros que son temas culturales, ¿no? El periodista siempre agradece cuando le puedes dar una ayuda, ¿no? No simplemente llenarlo de cosas o para que lea, ¿no? Lee este PDF, ¿no? Pero ¿por qué me mandas este PDF? Yo quiero saber cuál es la pepa, si me la mandas. Yo agradecido, ¿no? Como periodista estoy pensando, entonces hay que pensar un poquito también como ellos, ¿no? Ponerse en tus zapatos. Es todo un trabajo. Pero sí, acá en Arequipa yo siento de que sí hay espacios. El tema es buscarlos, ¿no? Buscarlos. Sí, sí, de verdad es un alivio cuando te dan la pepa, cuando te dan opciones de pepa. No te dicen, mira, puedes levantarlo por aquí o por aquí o por aquí. Es un alivio. A ver, cuéntame, ¿quién más me cuenta, o quién más me chismea alguna otra cosita de cómo se maneja la publicación de notas culturales ahí en Arequipa? Por ejemplo, yo lo que no he encontrado es que videobloggers. ¿Hay videobloggers allá en Arequipa o hay gente que tenga su canal de YouTube donde difunde cultura o un blog, una página web con video o un podcast? ¿Hay esos formatos por allá? Acá hay pocos, acá hay muy pocos. O sea, podcasts culturales hay 4, 3. Pero allá quiero saber si ustedes recurren a esos formatos, si hay algún periodista cultural que haya ingresado en ese mundo. ¿No? No hay chisme. No me van a chismosear cómo es en Arequipa. Bueno, les cuento que aquí en el comercio estamos programando, estoy trabajando para sacar un podcast de la sección cultural. Así que creo que va a ser el primer podcast de un medio que tenga que ver con cultura. Pero eso no se lo digan a nadie porque todavía está en producción. ¿Qué más? ¿Alguien más me cuenta algo sobre la difusión? Sergio. Cuéntame, Sergio. Pero no se te escucha. Sí, en mi caso es más que todo el hecho de hacer, filmar algunos conciertos, ¿no? Específicamente ya sea con música académica, música popular en el buen sentido de la palabra, pero como comentaba Sarco, pues, ¿no? De alguna forma, en esos eventos ya se conoce qué personas son las que asisten y con regularidad, pues, son las mismas personas, pues, que algunas veces comparten las publicaciones, son las mismas personas que también eh, están pendientes, ¿no? De qué conciertos hay. Ahora, por esta situación de la pandemia, se ha reducido, pero en otras actividades, por ejemplo, como las que yo cubro del Centro Cultural de la Universidad San Agustín, eh, la idea en este caso es de que los propios artistas también colaboren con nosotros que hacemos el trabajo para hacer la filmación y algún tipo de entrevista, pero ahí viene la limitación grande, ¿no? Por ejemplo, al comienzo cuando te escuchaba y me decías que en tu equipo son personas contadas, en mi caso, pues yo tendría que ser pues el que filme, haga la entrevista, haga la presentación, edite este trabajo y todo eso. Entonces, a veces para editar un video de una entrevista, digamos, en el mejor de los casos, pues es de media hora para hacer algo de 5 minutos, editarlo, que se hagan las mejores tomas y todo eso. Entonces, lo que normalmente se programa para un mes, a mí me toma en 15 días y muchas veces sale retrasado porque el equipo prácticamente soy yo y yo tengo que editarlo y todo eso. Entonces,
son limitaciones, pero creo que sí se puede. El detalle está que, por ejemplo, después de haber escuchado las diferentes experiencias, como propuestas también de hacer un podcast, en algún momento realicé un trabajo de estos, pero creo que me tomaba la misma cantidad de tiempo redactarlo, que me toma la misma cantidad de tiempo editarlo. Entonces siempre viene esa limitación del tiempo, pero hay formas. O sea, aquí, por ejemplo, en Arequipa, el ambiente cultural es de alguna forma, pues muchos lo ven hasta de repente elitista, pero no, está abierto, pero muchas veces esa élite y sobre todo los que tratamos de difundir no sabemos muchas veces cómo llegar al público en particular, teniendo en cuenta de que la mayoría de estos conciertos en el momento que se daban era en forma gratuita, no había un pago. Muchos de los museos Ujú. o en el caso de las galerías, el ingreso es libre, pero de repente quizás siempre la visión está en el hecho de tratar de educarnos también como parte de la población para poder acceder, acceder. Es más, o sea, yo también les pregunto, pues en este caso a algunos pintores, acuarelistas, les digo, ¿cómo podemos observar las acuarelas? No, muchas personas ven y no las entienden, ¿no? Entonces ya dan algunos tips, ¿no? Digamos, a tal Ujú. metro de distancia, verlas de acá. Entonces, quizás como no tenemos una formación de cómo apreciar la cultura, se nos hace una barrera y muchas veces también nosotros por el tiempo también se nos hace otra barrera para tratar de llegar. Mientras más tratamos de especializarnos en algo, muchas veces nos alejamos también de la población en general. Entonces, tratas de ver cómo llegar a esos límites, a esas fronteras, para poder hacer pasar a las demás personas. Son varios detalles, ¿no? Pero esa era un poco la experiencia que quería comentar. Mm, interesante. ¿Sabes qué se me estaba ocurriendo? Un post que diga 5 cosas que tienes que tomar en cuenta para ir a ver, para disfrutar mejor de esta exposición. Es un post que te sale con la entrevista que tú me dices, que le preguntas al acuarelista, oye, ¿cómo puede la gente entender mejor esto? No necesitas editarla ni nada. Haces un post así al toque con 5 cosas que la gente debe tener en cuenta para disfrutar mejor el trabajo de los expositores, y te sale, te apuesto que ese post te va a servir no solamente para esa exposición, sino luego lo puedes reciclar con algunas modificaciones para otra exposición, y te apuesto que va a ser bien recibido. Te apuesto lo que quieras. Los posts utilitarios siempre tienen harta difusión, harta acogida. Entonces, yo creo que hay una cosa que si bien estamos de acuerdo todos en que no hay una especialización de periodismo cultural, la chamba de especializarnos es nuestra, y creo que no debemos perder de vista 2 cosas, ¿no? La primera es que tenemos que tratar de que la cultura sea lo menos elitista posible, porque si no hacemos que nuestro trabajo llegue a más gente, yo creo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y segundo, que tenemos que explorar y exprimir todas las posibilidades que nos da la web, porque ahorita es lo más cercano que tenemos para la difusión cultural, y para eso tenemos que manejar bien ciertas herramientas. No. Creo que hay un par de cosas que yo no pensaba incluir en el taller, que voy a incluirlas ahora, porque creo que ustedes tienen en la web una posibilidad que no han terminado de explorar. Por ejemplo, Sergio, ahorita me dices lo del podcast, que escribirlo, editarlo. Un podcast te puede salir mucho, te puede fluir bastante más natural. No necesitas tener un guión tan parametrado, y puedes puedes editarlo, sí, e incluir algunos efectos de sonido, y puede ser simpático. Y no tiene que ser muy largo. Los podcasts, yo estoy completamente en contra de los podcasts que duran 1 hora y media. Creo que cuando tienes un podcast tan largo tienes que tener un público o un nicho muy específico. Por ejemplo, acá hay un podcast de cultura popular que se llama El Angoy, donde la gente que es fan del Angoy pide programas de 2 horas. Yo, con todo el cariño que le tengo a los conductores del Angoy, que son mis amigos, yo no los puedo escuchar más de 20 minutos porque me desespera. Pero depende, eso tiene que ver con conocer tu público objetivo también, ¿no? Eso es algo de lo que ustedes me han hablado, ¿no? El conocer el público objetivo es súper importante. Y creo que aquí podemos empezar el trabajo práctico del día.
El trabajo práctico de hoy, o mejor dicho, la parte práctica de hoy tiene que ver con el concebir los materiales acordes a nuestro producto, evento o servicio, para poder promocionarlos. Y yo creo que por lo que ustedes me han estado diciendo, tenemos que idear estos materiales en dos niveles, ¿no? Uno, yo como creador, por ejemplo, Cecilia, que hace, que hace libros, libros infantiles, tendría que crear o tendría que generar para mañana, me tendría que entregar una lista de cuáles serían los productos que ella ofrecería al periodista para que le haga una nota. Y por otro lado, si a Cecilia la llaman para que escriba en un diario y le dicen, bueno, tú que escribes, que te mueves en el mundo de la literatura infantil y juvenil, de pronto te llaman, no sé, pues de RPP. RPP tiene radio, televisión y web escrito. Tú, si te llaman de RPP y te piden un libro, perdón, Cecilia, te piden que hagas un informe sobre la literatura infantil y juvenil en Arequipa, ¿qué cosa necesitarías tú o qué cosa necesitarías que los autores arequipeños te ofrezcan para que tú puedas hacer esa nota? ¿Sí, sí me deja entender con el ejercicio? Necesito que les voy a poner mi correo acá en el chat y necesito que para mañana hasta el mediodía me manden una propuesta de qué cosa es lo que ustedes le darían a un periodista cultural para que el periodista cultural saque una nota, y a la vez, si ustedes tienen que cubrir una nota, qué cosa es lo que requerirían como periodistas. ¿Sí me deja entender? Si alguien dice que no, me lo pone por el chat o levanta la mano, no sé, cualquiera de las dos. Katy, me Dime, gustaría Cecilia. contarte una experiencia que me sucedió el año pasado. Cuéntame. Fue unas semanas antes de que empezara la pandemia. Resulta de que yo había sacado un libro también para el colegio, para el plan lector, que se llama La doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos. ¿Ya? Es un libro que trata sobre aceptar las diferencias de los demás, cuidado dental, y es gótico. No, digamos que no es algo muy recurrente en la literatura infantil y juvenil, pero bueno, me había ido bastante bien. Y estábamos con la chica de marketing de la editorial pensando qué podíamos hacer. Entonces, bueno, yo también he trabajado en una revista, trabajé en la revista Dosis con Mario Vallejo y fui su reportera cultural durante mucho tiempo. Entonces yo sabía que había que, lo de los ángulos y todo esto de la noticia, ya lo conocía. Y se me ocurrió mandar mi nota de prensa y el libro al programa de Anthony Choi, ese programa de cosas, sí. Y bueno, yo para esto yo ya había pasado ya por otros diarios, ya había pasado me habían dado la parte de atrás de la contraportada de la República, ya varias cosas había hecho, ¿no? Pero ya al final se me ocurrió mandar a Anthony Choi y el productor, encantadísimo, me dijo, mira, vamos a hacer un concurso de cuentos de terror y ve pues como jurado. Y la verdad es de que fue graciosísimo y me dijo, pero ¿sabes qué? Un favorcito, tráeme unos libritos pues para regalar acá a la gente. Ya, claro, ¿cómo no? Entonces me fue bastante bien, pero digamos que no a todos los que escriben, por ejemplo, terror se les ocurre darle, ¿no? Tocarle a la puerta, ¿no? Un programa que es no tiene nada que ver con literatura infantil juvenil, pero sí toca el tema del terror. Y cuando los chicos empezaron a participar con sus historias, me llevé una sorpresa porque eran prácticamente niños, o sea, era de noche, pero los chiquitos estaban ahí escuchando unas vocecitas y eran muy jovencitos, ¿no? Entonces, a veces como que hay que, como tú dices, ¿no? Ver el ángulo. Sí, exacto, y me parece súper, súper paja lo que cuenta, súper lindo. Mira, Estefano me dice que vuelvo a explicar la tarea. La tarea es la siguiente: tienen hasta el mediodía de mañana para enviarme en un correo una hojita de Word, y en esa hojita de Word van a detallar dos cosas. La primera es, ustedes como difusores culturales van a tener que decirme qué materiales le enviarían a un periodista para que este periodista saque una nota sobre su tema. Y a la vez,
la segunda parte de la tarea es, ustedes como periodistas culturales, ¿qué materiales creen que necesitarían para armar su nota? Yo sé que parece repetitivo, pero les juro que no lo es, y mañana van a entender el punto. Es decir, por ejemplo, yo tenía un programa en mi Instagram antes de elecciones en las que entrevisté a candidatas al Congreso feministas. Entonces, si yo recibía muchas llamadas de candidatas al Congreso que querían salir en el programa, y yo lo que les pedía eran dos cosas. Que me digan si les incomodaba tocar alguno de los temas que yo tocaba en el programa, y por eso muchas candidatas desistieron, porque me dijeron, no, yo no quiero hablar de eso, no hablemos de eso. Entonces, yo como dueña del programa, por decirlo de alguna forma, para poder aceptar entrevistar a estas chicas que querían que las entreviste, yo les pedí una serie de cosas, ¿no? Entonces, ustedes, como periodistas, ya sea radiales, televisivos, en medios impresos o web, ya sea que tengan un podcast, un programa por Instagram, un programa por Facebook, un programa por YouTube, ¿qué es lo que necesitarían ustedes como periodistas para hacer la difusión de ese producto? Ahora sí me deja entender. O sea, si yo voy a hacer la nota, vamos a poner, por ejemplo, el nuevo Nissan, el nuevo carro que está presentando Nissan. Y yo tengo un programa por YouTube. ¿Qué es lo que necesitaría? Necesitaría evidentemente videos. De repente una entrevista en video o en audio. Y si va a ser en audio, necesitaría un par de imágenes para que mientras paso el audio, pues ir vistiendo con estas imágenes. O de repente necesitaría un texto con determinadas características. Entonces, quiero que me digan ustedes qué cosa es lo que necesitarían como periodistas para hacer una nota y elijan un formato. Elijan el formato que quieran y vamos a ver si... Y mañana les prometo que vamos a analizar cuáles son las posibilidades que podemos explorar en la web. Ahora, a mí me parece bien curioso, les soy bien sincera, me parece bien curioso que no tengan ustedes videoblogs, bueno, ya no serían videoblogs, ¿no? Sino programas por YouTube o por Facebook o por Instagram, porque es lo más fácil de hacer. Y si bien al principio no tienes 10.000 seguidores, puedes encontrar la forma de poco a poco ir creciendo. Yo creo que la idea es ir manejando qué cosas es aquello que quisieras encontrar tú también como consumidor web. Porque hay una cosa, a veces a los periodistas nos gana el ego, ¿no? Nos gana el ego y decimos, como yo voy a salir, va a ser mi programa, o va a ser mi voz, o va a ser mi cara, o va a estar mi nombre firmado, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque es mi sueño dorado, siempre fue, no sé, pues ser conductor de televisión y lo voy a cumplir siendo un conductor de YouTube. Pero tú tienes que ponerte a pensar, si tú verías el programa que estás ofreciendo, si tú leerías el texto que estás presentando, si tú escucharías el podcast que estás grabando. O sea, si tú no fueras tú, ¿lo escucharías? Yo les juro que me siento súper mal cuando estoy haciendo un texto y a veces digo, no, o sea, yo no lo leería. O sea, no, es más, no quiero releer mi texto, pongo lo borro. Y yo sé que esto es un arma de doble filo, ¿no? Si nos dejamos llevar por la inseguridad, de repente nunca hacemos nada, pero creo que tenemos que dejarnos llevar por esas ganas que tenemos de hacer conocer nuestro trabajo y de hacer conocer esas cosas que a nosotros nos gustan, porque si estamos en periodismo cultural, creo que nadie está acá por hacerse millonario, ¿no? O sea, si es por hacerse millonario, vayan a periodismo económico. En periodismo económico sí van a tener cómo ganar plata, pero en periodismo cultural no. Entonces, yo tengo una amiga que es periodista cultural, que ella dice que muchos se meten al periodismo cultural porque lo que no pueden ganar en plata lo ganan en ego.
porque pueden decir, yo entrevisté a Vargas Llosa, yo entrevisté a Bryce, yo entrevisté, no sé, pues a Perico de los Palotes. Y que eso nos llena el alma. Eso es lo que dice mi amiga. A mí me da mucha risa porque le digo, no siempre es eso. Pero sí, tiene sus beneficios, ¿no? Tiene sus beneficios. No sé, de ustedes, yo me imagino que ustedes deben haber disfrutado de los beneficios de cubrir el Hey Festival, por ejemplo, ¿no? Con la gente con la que se juntan, de las cosas que se hablan. Yo he ido al Hey 2 veces y de verdad me he divertido muchísimo, ¿no? O sea, he chambeado duro, pero también me he divertido mucho. Y me imagino que ustedes también lo deben haber gozado, ¿no? Pero esta amiga también siempre me dice, lo bueno de ser periodista cultural es que tienes la opción de poder mirar las cosas más allá de tu propio entendimiento. Y eso a mí me parece chévere en general del periodismo. El periodismo te da la oportunidad de ver las cosas más allá de tu ombligo. Pero el periodismo cultural nos abre un panorama privilegiado, porque tenemos el acceso de primera mano a fuentes que nos pueden ayudar a nosotros y a nuestro público a entender el mundo de otra forma. Y yo se los digo así con todo el, no sé, siendo todo lo pava posible de repente. Yo no sé si ustedes han visto esta película Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption. Bueno, es una película que cuenta la historia de un acusado de un señor que lo acusan de haber matado a su esposa y al amante de su esposa, y lo meten a la cárcel de por vida, 2 cadenas perpetuas. Y en la cárcel se hace amigo de un grupo de presos que tenían una dinámica muy, muy particular, que eran buenas personas, en resumen. Y hay una escena donde este señor que era inocente y que lo meten a la cárcel, en la película se llama Andy Dufresne. Hay una escena en la que Andy consigue que el Estado le done para la biblioteca de la prisión libros y discos. Entonces, Andy lo que hace es poner un disco en la radiola y conecta el micrófono del altavoz de la prisión a esta radiola. Y todos los presos empiezan a escuchar lo que ha puesto Andy. Y lo que había puesto Andy era una ópera, estaba en italiano. Y el personaje que cuenta esta historia, que es Morgan Freeman, dice, nosotros no entendíamos lo que decían esas señoras italianas, pero su voz sonaba tan hermosa que de pronto todos nos sentimos libres. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a mí me parece que cuando uno llega a disfrutar la belleza, puede trascender incluso su propia desgracia. Yo creo que en esta pandemia hemos corroborado que si nos hemos mantenido cuerdos de alguna forma ha sido porque hemos leído mucho o bueno, los que hemos tenido la suerte de hacerlo, ¿no? Porque hemos leído cosas, porque hemos visto películas, porque hemos visto series, porque, qué sé yo, nos hemos acercado a cosas que nos hacían trascender a nosotros mismos. Y yo creo que es como esos presos que escuchaban a esas italianas que, aunque no lo entendieron a primer oído, porque era un idioma que ellos no entendían, la música les caló, algo quedó en ellos y ese algo los hizo ver más allá de sus propias tristezas. Y eso es lo que a mí me parece que podemos lograr al dar a conocer cosas que tienen que ver con la cultura. El arte me parece que no tendría que ser para unos pocos. Yo sé que hay cosas que son muy específicas, yo sé que hay cosas que no todo el mundo va a entender, pero son muchísimas más las cosas a las que las personas sí pueden acceder. Son muchísimos más los libros que son fáciles de leer que los libros que nadie entiende. Son muchísimos más las películas, las obras de teatro, las exposiciones. Son muchos más las exposiciones que presentan cuadros que todo el mundo puede disfrutar a exposiciones de arte abstracto que unos pocos disfrutan. Yo sé que podemos hacer nuestro trabajo de tal forma en la que la gente pueda encandilarse al igual que nosotros por aquel arte que nosotros disfrutamos, por aquella cultura que nosotros queremos. Yo estoy completamente convencida de eso.
Y si hay una cosa que siempre, que mi mejor amiga del colegio me dijo una vez cuando yo le dije que estaba muy triste porque las notas de cultura no aparecían entre las más leídas del diario. ¿Saben cuál es la nota más leída del diario? Les voy a contar. El año pasado, el 2020, la nota más leída del diario era una nota que decía, ¿cómo se llama el año 2020? Esa era la nota más leída del diario por 6 meses. Entre enero y junio, la nota que más buscaban era esa, no puedo creerlo. Y ahorita, en 2021, donde todos sabemos que es el Bicentenario y donde podríamos suponer que todo el mundo sabe que es el año del Bicentenario, o sea, palabras más, palabras menos, este año se llama año del Bicentenario o algo así, la nota más leída sigue siendo ¿cómo se llama el año 2021? Y las notas que le siguen son o de política o de farándula. Es muy raro ver una nota de cultura entre las más leídas. Pero mi mejor amiga del colegio me dijo algo que creo que a mí me anima todos los días a escribir. Y espero que ustedes también los animen. Me dijo, tú eras una niña que leía El Comercio de cabo a rabo todos los días. Y por eso, en parte por eso que quisiste ser periodista. Yo le digo, sí. Me dice, ¿tú cómo sabes que no hay una niña que te lee a ti y de pronto o quiere ser periodista o mira el mundo de una forma distinta? Y yo pensando en que de repente hay una niña que me lee, escribo con más ganas. Yo sé que suena recontra pavo, soy una pava, los confieso, soy recontra pava, pero soy pava porque me gusta lo que hago, porque apuesto 1000% por aquello que me gusta. Y de verdad creo que es la única forma en la que uno puede vivir tranquilo, ¿no? Jugándoselas por las cosas en las que cree. Y yo estoy completamente segura, volviendo al inicio de este speech, que ustedes no están aquí por plata, están aquí porque les gusta. Y estoy completamente segura que van a buscar la mejor manera de hacer cada vez mejor las cosas que les gustan y de hacer que éstas lleguen a más personas. No por ego, sino porque tenemos la forma, sabemos hacerlo, solamente nos falta encauzarlo. Entonces, a mí me gustaría que cada uno ahorita desde la experiencia de trabajo que tiene, me diga, según lo que hemos conversado hoy día, qué tipo de productos les gustaría sacar después de este taller. No sé, de repente una página web, de repente un podcast, de repente un canal de Instagram, un canal de YouTube. No sé si alguien le ha dado alguna curiosidad de alguna de estas herramientas. No sé si alguien me podría decir algo. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de producir podcasts para los medios en los que he trabajado y de hecho es el proyecto que me interesa desarrollar. Un portal donde se puedan difundir podcasts de diferentes temáticas, ¿no? Obviamente el tema cultural de cabeza tiene que estar. Qué lindo, Luis Felipe. Yo soy fan de los podcasts, en serio. Sí, yo también. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún bichito? Dime, Estefano. Bueno, en mi caso coincido con lo de Luis, ¿no? Bueno, yo hace casi 6 meses me creé una cuenta en TikTok y comencé a hablar sobre los libros que leía, ¿no? Hacía como reseñas. Ahora me ha picado el poquito por hacer podcast, ¿no? Como usted dice, no necesitamos ceñirnos o ser tan parametrados de leer un guión, ¿no? Facilita también la improvisación, ¿no? Y eso como que me agrada. Qué bueno. Muy bien, Estefano. ¿Quién más? ¿Alguien más? Cecilia. Bueno, yo tenía hace un par de años una página dentro de La Mula, un pequeño espacio de literatura que se llamaba Leer o Rebuznar. Y bueno, lo dejé, pero la verdad es que sí me gustaría otra vez retomarlo y ahora ya no hacer tanto, bueno, escribía la reseña de los libros o hacía entrevistas a los autores, pero tal vez agregarle video, eso me gustaría, hacer algo en video. Me gusta ese espíritu, Cecilia. ¿Alguien más? Hola, Katia. Hola, Mónica.
Sí, bueno, yo tuve el primer bichito porque, bueno, empecé haciendo en YouTube algo así como un pequeño tutorial, ¿no? De los Ujú. concursos, porque, bueno, por profesión estoy ligada al tema de la gestión cultural, entonces, pensé así y creo que, bueno, mi propuesta para el lunes sería esta, ¿no? Un formato en YouTube, ¿no? Utilizar pues esta plataforma, ¿no? Ujú. Y ver también las herramientas, pues, ¿no? Que van a digamos, enriquecer ese contenido, pues, ¿no? Ujú. Perfecto, Mónica. Yuri me dice que quiere tener un programa en Instagram. Qué paja. Qué paja. ¿Quién más? A ver, chicas, chicos, no sean tímidos. Yo no les he dado descanso hoy día, pero prometo que nos vamos a las 8. Hoy, solamente por hoy. Eh, ¿Quién más? Fátima, Claudia, Jorge, Paul, Sergio, Daniela. Hendel, yo también tengo en mente hacer reseñas de libros que he leído, películas, series de anime ochenteras. Tengo mi canal de YouTube, pero me gustaría probar otras plataformas. Ajá. A ver, Hendel. Me disculpen, mi gato se puso a llorar. YouTube y otras plataformas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si nadie más quiere participar hoy, no hay problema. Pueden pensarlo hasta mañana. Chicos, yo quería pedirles un favor. Si no se puede, no se puede, pero si pueden, se los agradecería mucho. Daniela dice TikTok. Y si TikTok es lo máximo, ¿eh? TikTok es una gran herramienta para... y muy poco explorada para otra cosa que no sean los memes. Fátima, Spotify. Spotify. Muy bien, Fátima. Los podcasts son el presente y el futuro, creo yo. Entonces, chicos, yo quería preguntarles, se había programado estas sesiones para lunes, miércoles y viernes. Yo quería preguntarles si la segunda y la tercera sesión, en lugar de ser miércoles y viernes, pueden ser mañana, martes y el jueves. ¿Podría ser? ¿Podríamos cambiar la fecha o es imposible? Yo trabajo los martes y los jueves en la tarde-noche. Ah, También doy taller en el Fondo de Cultura Económica, así que un poquito ya. difícil. Ok. Sí, Katy, igual yo los jueves en la tarde-noche también estoy trabajando. Ya, no hay problema. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que me cambiaron el horario de clases de la maestría, pero ya me tiraré mis clases de la maestría esta semana. No hay problema. Este, ya. Entonces, Jorge dice periódico para niños. Oye, qué bonito. Jorge, ¿pero quieres que sea un periódico impreso o un periódico virtual? Un periódico para niños. A ver, virtual. Ujú. Bacán. Entonces, ya. Bueno, si nadie más quiere compartir, yo les diría que por favor no se olviden de mandarme hasta mañana al mediodía lo que les he pedido. Ahí está mi correo. eh, lo vuelvo a poner por si acaso. Ahí está mi correo. Me ponen en el subject Taller de Periodismo Cultural Arequipa. Eso me ponen en el, en el subject del correo y me mandan esas dos cositas, qué materiales le ofrecerían a la prensa para que se publique una nota sobre su trabajo.
producto cultural. Y 2, como periodistas. ¿Qué materiales necesitarían para publicar una nota sobre elegir un formato específico? Ya lo puse ahí para que no quede ninguna duda, lo he puesto en el chat. Si ustedes me lo mandan mañana hasta el mediodía, que es la idea, yo les tengo la devolución de sus propuestas antes de la sesión del miércoles. Y el miércoles vamos a analizar a partir de lo que ustedes me manden, vamos a ver cuáles son las cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer un brochure y las cosas que como periodistas pueden ustedes requerir que de repente no hayan pedido según la tarea que me han mandado. ¿Está bien? Sí. Ya. Como les dije, hoy día no les he dado descanso, creo que sería bueno tener un descansito de un ratito, pero como no les he dado descanso hoy día, los dejo ir temprano. Nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, si quieren que les pueden unirse a su grupo, al grupo de WhatsApp. Ya, yo me voy a unir al grupo de WhatsApp. Pueden enviarme las consultas que tengan, no hay ningún problema para tomarlas en cuenta para la próxima clase. Yo les estoy mandando hoy día a través de Sol y de Rujuan las dos separatas para que hablan sobre qué es el periodismo cultural. Y nada, creo que eso sería todo por hoy. Y ya nos vemos el día miércoles para seguir conversando, para seguir trabajando. Por favor, todas sus dudas, todas sus preguntas serán bien recibidas. Así que con confianza.